laborando en una actividad principal, que por definición es permanente, pero que la necesidad del servicio responda a algo temporal, como es el caso de los contratos de suplencia. Yo puedo estar realizando una labor de expedir las labores, por ejemplo, en el caso de René que había planteado, puedo estar realizando la labor de expedir documentación eh, para, para las personas que son, para las personas que tramitan un tema documentario, pero puedo estar yo supliendo a otra persona. En ese caso, si bien yo estoy realizando labor de una actividad permanente, mi vínculo, mi vinculación no va a ser con carácter indeterminado, sino con carácter temporal, ¿no? Eso para precisar. Entonces, ¿a quiénes alcanza esto? La norma no restringe únicamente para aquellos que están en la actividad principal, ¿no? La norma alcanza para todos, no hace ese distingo, ¿no? Entonces, lo que sí es que estén ocupando una labor permanente, ¿no? Una labor de carácter permanente. Entonces, puede ser principal, puede ser complementario, pero que sea permanente. A mi modo de entender, quedarían exceptuados aquellos trabajadores que estuvieran, pese a que están en una actividad principal, que estén bajo atendiendo a una necesidad temporal, como el caso de suplencia que acabo de señalar. Y creo que desapareció. Ah, sí. Bueno, entonces lo volvemos a escribirla. Al momento de... se había cerrado. Bien, entonces decía que el tema es permanente, ¿no? Permanente. Actividad o labor permanente, señala la norma. Labor permanente. Ya. Lo segundo que señala la norma es tiempo, factor tiempo. Entonces, dice que tiene que haber 2 años continuos o 3 años discontinuos. Los 2 años continuos, y en una ocasión me invitaron los del movimiento CAS Nunca Más para exponer sobre este tema, y ellos entendían, y que inclusive habían especialistas en derecho constitucional, o hacían referencia a ello, que les habían indicado que los 2 años continuos se contaban, digamos, no desde la fecha de promulgación de la norma, sino para atrás, inclusive antes, ¿no? Entonces ellos consideraban que quienes tenían a la fecha de promulgación de la norma 2 años continuos o 3 años discontinuos ya podían pasar a lo que vendría a ser este régimen ordinario de la entidad. Sin embargo, la norma claramente, o sea, una interpretación literal señala lo contrario, ¿no? Señala, dice, estos plazos se van a computar a partir de la publicación de la ley. O sea, creo que una interpretación literal, que es la primera que corresponde antes de otra, no deja espacio a dudas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego cada profesional tiene su forma de trabajar, su forma de interpretar, es respetable desde luego, pero también cuando hay disentimientos, pues hay que expresarlas, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que no da margen al tema de interpretar de otro modo. Refirieron que se les había mencionado, por ejemplo, que en una interpretación sistemática con los criterios para el pase, ¿no? En la parte de los criterios señala que se va a tomar en cuenta la antigüedad, para el pase, ¿no? O sea, como con la medida que el pase va a ser progresivo, la norma establece criterios que se van a tener en cuenta y que se van a especificar en el reglamento para que se pase de manera ordenada, ¿no? Entonces dice, uno de esos criterios van a ser la antigüedad, es decir, cuántos años tienes. Entonces, creo que ha habido una confusión en esta parte de los criterios
entre comillas, interpretándolos sistemáticamente los criterios con este requisito, llegar a la conclusión que se les había dicho a ellos, ¿no? Pero claramente el requisito para acceder a para pasar al régimen ordinario de la entidad, sea 276 o 728, los requisitos son dos, ¿no? Únicamente. La primera, haber estado ocupando un puesto permanente al 10 de marzo. La segunda, desde el 10 de marzo a acumular 2 años continuos de prestación de servicios bajo CAS, o en su defecto, 3 años discontinuos. La pregunta también surgió, si ahora los CAS son indeterminados, ¿bajo qué supuesto se podría presentar un CAS discontinuo, ¿no? La respuesta que en su momento di y la que sigo pensando es que un CAS discontinuo, o sea, de los 3 años discontinuos, ocurrirá cuando en un régimen laboral, una entidad, sean aplicables, además del CAS, otros regímenes, como de hecho lo es, y el ascenso al otro régimen escape del CAS. Típico caso, por ejemplo, de los magistrados del Poder Judicial. Los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial pueden ser contratados como 728 o CAS, pero cuando alguno de ellos son promovidos a magistrado, sea supernumerario, temporal o cualquier otro mecanismo, el régimen que se les aplica como magistrado es 276. Por lo tanto, si es un CAS indeterminado y es promovido a ser magistrado temporalmente, bajo la 276, en consecuencia, ese CAS va a quedar suspendido y cuando deje de ser magistrado volverá a ser CAS y continuará con el vínculo indeterminado del CAS. Entonces, ese es el escenario en el cual estamos hablando de los 3 años discontinuos. Bueno, eso en cuanto a lo que vendría a ser estos requisitos de pase al régimen laboral ordinario de la entidad, ¿no? ¿Qué pasa si esta norma, este apartado, esta norma que dice van a pasar al régimen ordinario, es declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional o la redundancia, o se deroga por el nuevo Congreso o cualquier Congreso futuro? Simplemente, en la medida en que todavía no se ha efectivizado el pase, no procedería, ¿no? Quedaría, digamos, se mantendrían en el régimen de la 1057. Ya, bueno, luego vamos a analizar, perdón, que hay una pregunta que dice, con esta cuestión, doctor, ¿se estaría afectando el principio de meritocracia y disponibilidad presupuestal? ¿No le parece que está una cuestión populista? ¿Cómo se podría implementar la norma? Bueno, recuerden que en relación al tema de la meritocracia, es harto discutible. No lo digo como que esté mal, ¿no? O sea, la meritocracia es buena, pero ser más papistas que el Papa, como se dice, o sea, es decir, salvo la meritocracia, todo lo demás no tiene razón, me parece que significa desconocer el artículo 1 de la Constitución, que señala que la defensa de la dignidad del ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? La dignidad de la persona y su defensa son el fin. Entonces, el problema aquí es que no entendemos bien qué cosa es la dignidad de las personas, ¿no? Y también el artículo 23 de la Constitución señala que ninguna relación laboral puede menoscabar la dignidad del trabajador. ¿Qué se entiende por dignidad? Es la pregunta, ¿no? La pregunta es esa, ¿qué se entiende por dignidad? Y dignidad no es otra cosa más que el pleno ejercicio, el pleno goce de todos sus derechos. Es la posibilidad de que cualquier persona, dentro de lo que corresponde al respeto a los demás, a los derechos de las demás personas, pueda hacer goce efectivo de todos los derechos que le corresponden como ser humano. Y aquí viene la diferencia. Nosotros en el Instituto Sindical el año pasado impulsamos un mini curso de filosofía sindical y laboral, y en uno de esos apartados se analizó lo referido al problema de la dignidad del trabajador, ¿no? Y el profesor Ventura en su momento explicó claramente cómo la dignidad, cómo pasó el ser humano a tener dignidad en sentido moderno, desde el punto de Roma, que todo el mundo, o Grecia, que todo el mundo
sabe que en esa época el ser humano pues era considerado una cosa, ¿no? Entonces, a pasar por la Edad Media, en la que la dignidad dependía de si agradaba o no a Dios, y por eso que quien cometía un pecado perdía la dignidad y merecía morir quemado, etcétera, ¿no? Y recién la noción de dignidad que tenemos ahora, es decir, que toda persona merece respeto por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano, es una noción que viene, que es un aporte de Manuel Kant, ¿no? Filósofo. Entonces, eso es un poquito aquí. Entonces, yo a este tema de la meritocracia, desde luego entiendo que está bien el tema de la meritocracia, pero de ahí confundir los planos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, quienes han ingresado por CAS no tienen mérito, hay mucha distancia. Hay mucha distancia decir que quienes han ingresado por CAS no tienen mérito. En principio, por lo siguiente. Uno, los contratos, los trabajadores que han ingresado al CAS, salvo los CAS confianzas que son elegidos a dedo, o ahora el CAS COVID que ha ingresado, que dicho sea de paso, no ingresan a lo que es esta norma, a los alcances de esta norma, de acuerdo a la modificación que se dio en el 2012 de la ley del decreto legislativo 1057, todos los CAS ingresan vía concurso público, de manera que sí hay mérito, por un lado. Se podrá decir pero que el concurso no era para un puesto indeterminado, sino para un puesto temporal y como que no ha sido muy apetecible y la gente no ha ingresado a concursar. Se podría decir, ¿no? Y lo que uno responde a ese argumento es lo siguiente, ¿no? Pero uno compara a los aspectos que son comparables, es decir, no podemos comparar un trabajador CAS que está laborando, ¿no? Con un potencial indeterminado, posible, postulante de que podía haber ingresado. En principio, porque para decir que el CAS, que el que ingresó por CAS no tiene mérito y el posible indeterminado postulante sí tenía mérito y estaba siendo afectado en su derecho a la meritocracia de acceder al puesto público, tendría que haber de alguna manera posibilidad de concurso entre ellos, ¿no? Tendría que haber, o sea, para decir, tú no vas a tú no vas a ingresar pese a que tienes más mérito que este otro y este otro sí va a ingresar, ¿no? Entonces, en realidad, el problema viene aquí porque, como voy a explicar en la segunda parte y espero me dé el tiempo, es que los contratos CAS, en realidad celebrados para un puesto indeterminado, ya se encuentran desnaturalizados. Ya se encuentran desnaturalizados. Bueno, luego, sobre la disponibilidad presupuestal, no hay afectación a la disponibilidad presupuestal, toda vez que la norma se cuida de señalar que está sujeto a una disponibilidad presupuestal, ¿no? Entonces, en esa partecita. Bueno, me gustaría más avanzar un poquito al tema de la segunda parte, que es, bueno, en realidad es bastante práctico, el tema de carácter indeterminado de los contratos CAS, ¿no? Significa que todos los contratos CAS, la segunda norma señala que, a ver, dice, los trabajadores que, a ver, voy a cerrar esto que me está tocando. Los trabajadores con vínculo laboral, los trabajadores que laboren en puestos permanentes gozan de un contrato indeterminado. Eso señala sus propios términos, pero esa es la norma, ¿no? Que los que ahora existen casi indeterminados. Esto trae como consecuencia la modificación del 1057 en el sentido de que en adelante ya no se van a poder despedir a los CAS a los CAS que hayan estado en puestos permanentes, o sea, aquellos que se han convertido en indeterminados, ya no se van a poder despedir. Zulema
ya no se van a poder despedir bajo la figura de no renovación de contrato, por ejemplo. Asimismo, también señala la modificación que para el despido de un trabajador CAS, producto del carácter indeterminado de su relación laboral, se va a requerir que cometa una falta grave y sujeto a un procedimiento, ¿no? Entonces, esa trae como consecuencia esa modificación. Ahora, dado que ya me quedan más o menos 20 minutos y en realidad me gustaría más que comentar qué trae esta norma, qué de bueno o malo, en realidad me gustaría más exponer la segunda parte, que es de mostrar que esta norma en realidad únicamente trae efectos prácticos y no del todo jurídicos, porque jurídicamente los trabajadores CAS que supuestamente son beneficiarios de esta ley, en realidad ya les corresponde el régimen laboral ordinario de la entidad. Me explico. Esto lo voy a poner por aquí, a ver. Ya. Entonces, las entidades públicas tienen un régimen ordinario que puede ser 276 o 728, y junto con ello el CAS dice que también se va a aplicar a esas entidades. ¿De acuerdo? No obstante, los trabajadores tienen dos derechos fundamentales que conllevan a demostrar que esta norma en realidad no tiene efectos jurídicos, sino únicamente prácticos. El primer derecho es el derecho a la igualdad ante la ley, y el segundo derecho es el derecho al trabajo. El derecho a la igualdad ante la ley significa, como todos sabemos, que la ley se tiene que aplicar a todos por igual. O sea, todos quienes se encuentran en el supuesto de hecho de la norma tienen que recibir las consecuencias jurídicas de esa norma. ¿Cuál es el problema? El problema ocurre que, para que no se pierdan, acá voy a poner el 728 o 276 para que se pueda entender mejor. ¿Listo? El problema pasa que las entidades, cuando han contratado, se han encontrado ante este dilema. Ahora, tengo para contratar mediante CAS y tengo para contratar mediante 728 o 276. ¿Cuál contrato? Las entidades, desde luego, que han preferido contratar bajo régimen CAS y han entendido, de manera errada, que podían contratar de manera alternativa bajo el régimen ordinario o bajo el régimen CAS. El problema es ese, que han entendido de manera errada, porque no es que podían aplicar, si quieren, el régimen ordinario o el régimen CAS, sino que al existir una relación entre el régimen ordinario y un régimen excepcional, existe una preferencia, por un lado, de aplicación del régimen ordinario, porque ante situaciones ordinarias, si se aplica el régimen ordinario, digamos, valga la redundancia, o el régimen común, el resto de trabajadores también tiene derecho a que se le aplique la misma norma. O sea, si yo voy a contratar a alguien para que realice labor, por ejemplo, ¿no? Yo he pasado un buen tiempo en el Poder Judicial y quizás mis ejemplos me ayuden mucho a explicar esto. Por ejemplo, ¿no? Yo contrato un secretario de audiencia y mi presupuesto institucional, mi CAP, me dice, secretario de audiencia está presupuestado 728, plazo indeterminado, ¿no? Cuando yo necesite contratar otro secretario de audiencia, el régimen, el recurso humano dice, ¿cuál aplico? ¿728 o CAS? Entonces, lo que va a hacer ahí es decir, bueno, depende de ti, empleador o funcionario, no, porque aquí vivimos en un estado de derecho, no en un estado de voluntad del funcionario, ¿no? Entonces, ¿qué correspondía? Ah, ya, si el régimen
el régimen aplicable para el contrato de los secretarios de audiencia es el régimen laboral privado. En consecuencia, por aplicación de igualdad de condición, perdón, por el derecho de la igualdad en la aplicación de la ley, derecho de igualdad ante la ley, el próximo que va a ser contratado como secretario de audiencia también tiene derecho a que se le aplique el mismo régimen, porque de lo contrario, la aplicación de la norma estaría haciendo con miramientos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una parte en lo que vendría a ser este tema, ¿no? de la aplicación de la ley. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional en más de una sentencia lo ha dicho, ¿no? No es que la Constitución se va a interpretar de acuerdo a lo que quiera la ley. No es así, ¿no? Ni lo que quiera el presidente o lo que quieran los políticos o los que entre comillas cuidan la caja fiscal, como el Servir, por ejemplo. No. O sea, para algo existe la jerarquía normativa, para algo existen digamos, pues, los institutos de control difuso, control concentrado, ¿no? Para algo existen, porque si no serían estériles. Entonces, estos derechos de la igualdad ante la ley, o el derecho al trabajo, son de rango constitucional y no pueden ser afectados por una ley de menor jerarquía, ¿no? Ciertamente estas leyes también se van a basar en otros valores, como es el tema del presupuesto, ¿no? Otros criterios, bienes jurídicos, ¿no? Tutelables, constitucionales, pero existe ahí, cuando existen este tipo de choques, es lo que se hace, lo que se llama el test de proporcionalidad, y aquella afectación del derecho. Saben que el test de proporcionalidad tiene 3 subprincipios, ¿no? El de idoneidad, el de necesidad, el de proporcionalidad en sentido estricto, y conlleva a que, en principio, que la medida que se está logrando tiene que lograr realizar, o sea, ese sacrificio que se hace de cierto derecho fundamental, como podría ser, por ejemplo, el derecho al trabajo o a la igualdad en la aplicación de la ley, ese sacrificio permita el desarrollo de otro beneficio, ¿no? De otro bien constitucional, que podría decirse que es la caja fiscal, etc. Pero luego viene digamos, es la idoneidad, ¿no? Luego viene el tema de la necesidad, que si no existen otros mecanismos alternativos que logren lo mismo con un menor costo. Y me parece que aquí sí ya no pasa este tema de este régimen, o sea, ¿bajo qué costo yo voy a afectar el derecho de igualdad en la aplicación de la ley? O sea, es decir, ¿bajo qué costo yo le voy a decir? No, y con esto quiero aclarar, no estoy discutiendo la constitucionalidad de la 1057, por si acaso, eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional, que es constitucional, de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando que cuál es el ámbito de aplicación, si se quiere, del CAS. O el CAS se puede contratar de manera indiscriminada a libre albedrío del funcionario público. Mi postura es que no, que el CAS, el uso del CAS, tiene que respetarse el derecho a la igualdad ante la ley, es decir, que los trabajadores que son contratados por CAS, para el análisis de si han sido contratados de manera fraudulenta o no, tiene que analizarse si existía la posibilidad de ser contratados bajo el régimen ordinario. Eso es lo que digo, porque si es que existía la posibilidad de ser contratados bajo el régimen ordinario y pese a ello les han aplicado un régimen excepcional, estaríamos ante una manifiesta transgresión del derecho a la igualdad ante la ley, es decir, en la aplicación de la ley. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos si existía o no esa posibilidad? Pues claramente aplicando las normas de la gestión pública de si la necesidad era presupuestable o no. Si uno podía presupuestar, no voy a presupuestar bajo un régimen excepcional, tengo que presupuestar bajo el régimen ordinario. Ciertamente, el que lleva a explicar de manera clara esta situación es los CAS COVID. Por ejemplo, a mi modo de ver, el CAS COVID, ese sí es un CAS correctamente celebrado. En los demás CAS, salvo que sean similares a los CAS COVID, que usan MINSA y eSalud,
salvo que se hayan contratado en condiciones similares a esa, me atrevería a decir que son CAS que están fraudulentamente celebradas. ¿Por qué? Porque se está afectando este derecho a la igualdad ante la ley que decía. Pero no solo ello, y ya ustedes lo pueden ver, está el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está en el artículo 22 de la Constitución y el Tribunal Constitucional ha señalado que en su en su segunda manifestación implica el derecho a no ser despedido a menos que medie una causa justa. Esto conlleva a que se ejerza un control de la duración de los contratos. Es decir, deriva del derecho al trabajo que en el Perú el régimen de contratación laboral no sea pues libre, ¿no? Sino que sea de preferencia indeterminado, ¿no? Entonces, si los contratos del derecho al trabajo implica que nadie pueda cesar sino por causa justa, implica que tenga que yo controlar el uso de los contratos temporales. Puesto si no controlo el uso de los contratos temporales, este derecho al trabajo sería ineficaz, puesto que bastaría que yo, empleador, coloque en un documento que este es un contrato temporal, al margen de si la necesidad es o no temporal, para, mediante ese documento privado, dejar sin efecto un derecho de rango constitucional. De ello resulta que necesariamente para garantizar la vigencia y eficacia de este derecho al trabajo, el Estado tenga que verificar el uso de los contratos temporales, ¿no? Que solamente será admisible el uso de los contratos temporales siempre que la necesidad sea transitoria o sea temporal. Esa es, digamos, la definición. Si se usa un contrato temporal para atender una necesidad permanente, entonces estaremos ante una situación de uso fraudulento del contrato temporal. Y es lo que ocurre con el CAS. El contrato CAS, y esto lo resaltante, y quizás por eso decía que en realidad solamente tiene efectos prácticos, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de esta ley 3.11.31, dice, los trabajadores bajo el régimen CAS que se encuentren laborando, o bueno, realizando labores permanentes, no pues, no es posible. No es posible, jurídicamente hablando, no fácticamente, ¿eh? Jurídicamente hablando, no es posible que un trabajador esté contratado bajo régimen CAS para realizar una labor permanente. No es posible, tanto por el derecho al trabajo como por el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Jurídicamente no es posible. En los hechos, en la práctica, desde luego que hay entidades que inclusive todos son CAS, o hay entidades en las que ni siquiera son CAS, sino unos cuantos son CAS y el resto son locadores de servicios. Sabemos que una cosa es el plano de los hechos y otra cosa es el plano del derecho. El plano del derecho es el mundo del deber ser, cómo debe comportarse la gente y qué pasa si no se comportan de ese modo. Mientras que en el plano de los hechos la gente hace y deshace como les da su entender, ¿no? Entonces, en el plano de los hechos, desde luego, se han contratado trabajadores CAS para labores permanentes. Pero esto, desde luego, vía el control que implica el derecho al trabajo como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, del régimen ordinario, conlleva a encontrar que en el plano jurídico ese uso del CAS para labor permanente no es admisible. En consecuencia, esto implicaría que ese uso, esa celebración del contrato CAS es un fraude a las normas de contratación del régimen ordinario de la entidad. Por ejemplo, si fuera el régimen laboral privado, esto exactamente calzaría en lo que es el inciso D del artículo 77, que señala, ¿no?, que el contrato temporal se vuelve indeterminado, inciso D, por simulación o fraude a las normas de contratación laboral de la presente ley. Una cosa así. Entonces, utilizar el CAS, utilizar el contrato CAS
para eludir la aplicación del régimen laboral privado, desde luego que constituiría pues un fraude a esta norma, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía que en el plano jurídico no es posible que un contrato CAS se use para contratar un trabajador para un puesto permanente. En los hechos, desde luego, puede pasar lo que se le ocurra a los funcionarios. Bueno, eso sería la razón por el cual considero que esta ley 311/31 en realidad únicamente tiene efectos prácticos, más no jurídicos. Prácticos porque quienes hay en la realidad de los trabajadores a veces no todos tienen la suficiente posibilidad de ejercer un proceso judicial o una inspección laboral, y por sobre todo que a nivel judicial los magistrados pues todavía no entienden muy bien esto de la separación de poderes, y más bien parecen hacer eco de los criterios del Ejecutivo, se suman a la política, entre comillas, del Ejecutivo, y tratan de ser tolerantes, digamos, con esta transgresión de derechos en costa o a costa o el sacrificio de los derechos que corresponden a los trabajadores, ¿no? Entonces yo simplemente diría, por ejemplo, ese argumento que esposan los magistrados que suelen decir, no, pero si abrimos la puerta a uno van a venir miles y esto le va a costar al Estado millonadas y millonadas. Yo diría, recordando lo que decía el tema de la dignidad del ser humano y el trabajador, diría, ¿y eso qué importa? Ciertamente importa cuidar la caja fiscal. Yo no estoy diciendo que le vas a pagar de golpe, y de hecho el Estado ni siquiera paga de golpe. Ustedes saben que el Estado programa, ¿no?, los pagos hasta en 5 años, ¿no? Pero lo importante es garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Yo ironizo, hago una falacia, ¿no?, en la argumentación, porque es muy convincente, comparando ese criterio, no diría, ¿no?, si ustedes, que son los magistrados de este tiempo, hubiesen sido los magistrados de aquellos judíos que pedían indemnización por la matanza masiva que hizo el Estado alemán contra sus parientes, ustedes le hubiesen dicho, lo siento, pero como le va a costar mucha plata al Estado, eso es lo único que le podemos decir. Y hasta ahí. Y quizás algunos dirían, hasta ni siquiera le damos la razón, que podrían decir cualquier cosa, ¿no? Es una falacia de ridiculización, ¿no?, del argumento economicista de algunos magistrados que dicen, no, tienen la decisión tomada de no dar, no porque no le corresponde el derecho, sino porque va a implicar un impacto económico en las arcas del Estado. Hay quizás que el Estado deberá establecer normas especiales de cómo va a pagar, lo va a prorratear a más tiempo, etcétera, etcétera, pero no por un tema económico vamos a negar derechos fundamentales, ¿no? Entonces ese sería mi criterio, y hasta aquí llegaría. Creo que no quisiera extenderme más para respetar de algún modo el tiempo, ¿no? Bien, doctor Johan Guamán, a nombre de la Asociación APROJUC, le agradecemos por su disertación. Creo que ha quedado muy claro los conceptos que usted ha manifestado. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento y hasta una próxima oportunidad, doctor. Le vamos a extender oportunamente el certificado respectivo por su disertación. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, continuando con la charla, tenemos la presencia del doctor Dieter Besol Terrones, quien tocará el tema extinción del vínculo laboral en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2. Doctor Dieter, muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida, doctor, para que pueda empezar con su charla. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Hassen. Muy buenas noches con todos. Ante todo, agradecer pues por la gentil invitación de la institución y del Colegio de Abogados del Callao para esta conferencia. En este caso vamos a tratar sobre un tema de bastante actualidad, ¿no?, que es el cese laboral en el marco de la pandemia, ¿no?
por favor, si me podría ayudar el moderador para poder compartir la presentación. Antes de empezar. A ver. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Sí, doctor, se puede apreciar. ¿Sí? ¿Se están viendo las diapositivas? Creo que tiene que silenciar a Zulema. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Agradecería que ahí se está acoplando el sonido. Gracias, gracias. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor, conforme. ¿Se ve la presentación? Sí. Muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es la extinción del vínculo laboral en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, ¿no? Un tema, como habíamos visto, de bastante actualidad que está ocasionando muchísima incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre los empleadores, ¿no? A la fecha llevamos ya más de un año de pandemia, ¿no? Ya estamos casi al año, un mes de pandemia, y hay mucha incertidumbre acerca de cómo va a terminar este tema, ¿no? Muchas actividades económicas están paralizadas desde hace un año, ¿no? Los clubes de recreación, ¿no? En fin, hay muchos lugares que no pueden seguir prestando sus servicios, y la preocupación es qué pasa con los trabajadores y los empleadores en este marco, ¿no? Ante todo, bueno, vamos a revisar algunos términos básicos, ¿no? Que es una pandemia, creo que todos ya lo conocemos. Acá nos referimos a una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Es precisamente lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El mundo entero está siendo aquejado por esta crisis sanitaria y que ya se ha convertido también en muchos países como el nuestro en una crisis humanitaria, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de crisis sanitaria, crisis económica, sino de una crisis humanitaria, porque está generando graves problemas a muchísimas familias, a un gran volumen de la población. Se estima que hay más de 7 millones de trabajadores en el Perú que han sido afectados, que de alguna manera han visto o bien concluido su vínculo laboral, o bien han sido despedidos, o bien están con el contrato de trabajo suspendido desde hace un año, ¿no? Y esto es una situación realmente grave, ¿no? Porque las personas necesitan trabajar para poder sobrevivir, porque los seres humanos pues vivimos de lo que nos da nuestro trabajo, ¿no? Y vamos a ver pues cuáles son las posibles salidas que se pueden dar en este tema, ¿no? Porque está bien, se le puede exigir a un empleador, se le puede hacer una serie de exigencias a un empleador para que cumpla sus obligaciones laborales, para que pague salarios, pero también la caja se acaba, ¿no? Y el empleador, el empresario, no puede ver afectados sus activos. E incluso aquellos que han decidido ver afectados sus activos, esos activos también se terminan, ¿no? El dinero es un recurso escaso, ¿no? Es un bien escaso y que se acaba cuando no hay fuentes de ingresos como está ocurriendo en este momento, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? ¿No? El COVID-19, como sabemos, es una enfermedad infecciosa causada por el virus del SARS-CoV-2 y que produce en un inicio síntomas y signos similares a de una gripe normal o un catarro, pero que más adelante trae complicaciones, ¿no?
y puede producir una neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, choque séptico, y que actualmente se estima que conduce al fallecimiento del 3.75% de las personas que son infectadas. Esta es información oficial de la OMS. No existe actualmente un tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener funciones vitales. Y en este momento varios países y los principales laboratorios del mundo vienen desarrollando vacunas, ¿no? Pero que también son bastante escasas. Son bastante escasas y lo estamos viviendo, ¿no? En el caso del Perú, estamos viendo de que si seguimos a este ritmo de vacunación, ¿no? A este ritmo que se está vacunando a las personas, estaríamos vacunando a la población dentro de 8 años, ¿no? Y es un tiempo que no se puede esperar, ¿no? Dentro de 8 años ya van a haber ocurrido muchas cosas y por eso vemos que incluso muchas personas están haciendo las personas que pueden, las personas que tienen recursos, haciendo viajes para vacunarse en el exterior, ¿no? Si nos vamos al mes de diciembre del 2020, un pasaje a Estados Unidos, donde se está yendo mucha gente a vacunar, costaba $200, había bajado de precio, y actualmente los pasajes están entre $3.000 y $4.000, ¿no? Si uno quiere comprar en este momento un pasaje, miren cómo ha subido la demanda, ¿no? Y precisamente es por esto, con la esperanza de encontrar una posibilidad, ¿no? Una mayor posibilidad de poder enfrentar esta crisis de mejor manera, ¿no? Ahora, nosotros estamos viendo una serie de cifras acerca de cuál es el porcentaje de personas vacunadas, ¿no? De cuál es cuál es el porcentaje cuáles son los porcentajes de personas que se han infectado y el porcentaje de fallecidos. Y vemos que hay unas cifras oficiales, hay 2 cifras oficiales en realidad, ¿no? Las que da el Estado peruano, que a la fecha se estima que en el primer trimestre del año han fallecido alrededor de más de 14.000 personas, ¿no? Y las cifras que da el SINADEF, ¿no? Que estima, ¿no? Que estima que aproximadamente han fallecido 38 a 40.000 personas, ¿no? Más de 38.000 personas en el primer trimestre del año, ¿no? Perdón, alrededor de 50.000, ¿no? Son las cifras oficiales, ¿no? Entonces, SINADEF durante este periodo está pues solamente, hay una diferencia muy importante entre la cifra de fallecidos que reporta el gobierno y la que reporta el SINADEF, que tiene cifras reales, cifras estadísticas, ¿no? De esta manera, en lo que va del año, MINSA solo oficializó a 1 de 4 decesos registrados en la plataforma como víctimas de infección. Y esta evidente diferencia también se ha visto en el año pasado, ¿no? Una reciente publicación del Comercio, por ejemplo, estimaba que en lo que va de la pandemia ya hay más de 140.000 fallecidos. Y esta es una situación bastante difícil porque finalmente las personas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir generando recursos y tienen que enfrentarse a esta crisis sanitaria, ¿no? Y utilizar el transporte público que está colapsado, donde posiblemente es mucho más probable contraer una infección, ¿no? Aunado a esto, sabemos que no hay oxígeno, no hay camas UCI, los hospitales están colapsados, es decir, estamos viviendo una situación bastante difícil que muchos sociólogos, ¿no? Historiadores, lo comparan a la crisis que vivimos en la guerra con Chile. Tal vez estemos viviendo la peor crisis que ha vivido nuestro país, en lo que es su historia republicana. El tiempo lo dirá, la historia lo dirá, pero también ante esto hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar ciertas medidas porque los efectos económicos de la pandemia pueden ser tan devastadores como los efectos que hay en la salud, porque si habíamos hablado que las personas necesitan de su salario, de su remuneración, de sus ingresos, tanto los empleados como los autoempleados, para poder subsistir. Entonces, si no se puede trabajar, ¿no? También se está poniendo en riesgo la existencia y la vida de las personas. Entonces, acá hay un problema que se debe enfrentar desde muchísimas aristas, desde muchas variables, ¿no? Ahora, un poco quisiera
mencionar, antes de hablar sobre la extinción del contrato de trabajo, hablar un poco de las características del contrato de trabajo, ¿no? Que por más que estemos en una crisis sanitaria o en una pandemia, estas características no varían, ¿no? Se supone, ¿no? La teoría lo que dice es que la relación laboral es una relación desequilibrada, donde existe una asimetría, ¿no? Una asimetría, pues existe una parte fuerte representada por el empleador, que es dueño de los medios de producción, dueño del centro de trabajo, el que ejerce el poder de dirección, dirige el trabajo de las personas, de los empleados, y existe la parte débil, que es el trabajador, que solamente cuenta con su fuerza de trabajo y que está sometida al poder de dirección del empleador. Entonces acá se habla la teoría habla de una asimetría en tres aspectos fundamentales, ¿no? Una asimetría económica, ¿no? Pues el empleador es el dueño del centro de trabajo y de los medios de producción. Una asimetría de poder negocial, ¿no? Porque no están en la misma, el trabajador y el empleador no están en una situación, pues, en una igualdad de condiciones cuando hay una negociación, y una asimetría en la información, una asimetría informativa, porque el trabajador desconoce mucha de la información que es privilegiada para el empleador, lo que de alguna manera limita el acceso a la prueba, ¿no? Ahora, en el marco de la pandemia, estamos viendo de que existen muchos empleadores que si bien que están siendo afectados y que realmente la operatividad de las empresas se está viendo, la continuidad, ¿no? de las prestaciones de la empresa, se están viendo en peligro, están peligrando, ¿no? Hay muchas empresas que han quebrado y muchas empresas que están por quebrar en este marco, ¿no? Porque, digamos, el transcurso del tiempo va generando obligaciones, vencen facturas, hay que seguir pagando alquiler, ¿no? En muchos casos seguir pagando salarios, ¿no? Entonces acá hay un tema bastante complejo que está haciendo de que muchas empresas se queden sin capital, sin activos, y que cierren y que los trabajadores se queden sin trabajo, ¿no? Pero por otro lado, también hay muchos empleadores que están abusando de esta situación, ¿no? Y aprovechando de las reglas que se han dado en medio de la pandemia, porque, ojo, también hay algunas empresas, por ejemplo, del rubro farmacéutico, ¿no? En fin, ¿no? Hay algunas empresas que no han visto reducidos sus ingresos, ¿no? Incluso hay algunas que han visto incrementados sus ingresos en el marco de la pandemia, pero aún así vienen haciendo uso de estas reglas especiales, de las ayudas del gobierno, ¿no? Y a pesar de ello están despidiendo trabajadores, ¿no? Entonces, hay muchas aristas, ¿no? Y tenemos también trabajadores abusivos, ¿no? Que saben que la empresa está en malas condiciones, pero sin embargo aprovechan de estas circunstancias especiales, para exigir prestaciones que bien saben que no se pueden cumplir. Entonces, pero de todas maneras, estamos hablando de que las relaciones laborales son asimétricas, ¿no? Y ante esta asimetría, donde se supone que el empleador es la parte fuerte y el trabajador es la parte débil, el Estado crea normas obligatorias, normas imperativas, que generan derechos para los trabajadores y obligaciones para los empleadores. Son normas obligatorias, normas imperativas. De esta manera, lo que se pretende es lograr la igualdad, ¿no? Pero la igualdad mediante la compensación, ¿no? Porque también la doctrina dice que hay que tratar igual a lo que es igual y hay que tratar diferente a lo que no es igual. Entonces, en este caso, generando derechos para los trabajadores y obligaciones para los empleadores, se mitiga un poco esta relación asimétrica que existe en las relaciones de trabajo. Ahora, hablemos un poquito del contrato de trabajo antes de hablar de su extinción, ¿no? Y acá quisiera señalar de que el Perú, a diferencia de la mayoría de países del mundo, no tiene una ley general del trabajo ni una norma que defina de manera clara qué es el contrato de trabajo. En su lugar tenemos una serie de normas, una serie de leyes dispersas que hay que interpretarlas de manera sistemática y que generan también mucha incertidumbre, ¿no? Acá hay una tarea muy importante
por desarrollar por los legisladores en el próximo gobierno, en cuanto a eliminar estas incertidumbres, ¿no? Eliminar todas estas dificultades, pues el empleador y el trabajador no conocen cuáles son sus derechos y obligaciones en medio de este marco legal tan confuso, ¿no? Y esta situación, en medio de la incertidumbre, lo que ocurre es que muchos empleadores prefieren no contratar trabajadores. Es un límite para la inversión, es un límite para la generación de empleo, y esta es una tarea muy importante, ¿no? Y que también se ha hecho patente en el marco de la pandemia, ¿no? Porque realmente la pandemia nos ha quitado la venda de los ojos en muchos sentidos, ¿no? Se supone que éramos una economía que venía creciendo en los últimos años, ¿no? En los últimos 30 años, el PBI, ¿no? En fin, hay muchos indicadores macroeconómicos que muestran al Perú, pues, incluso como un ejemplo a seguir para otros países. Pero, sin embargo, ante esta crisis, ante esta dificultad, se ha visto que prácticamente carecemos de un sistema sanitario. La informalidad también nos ha pasado la factura, ese es otro tema, ¿no? Tenemos en el país alrededor del 80% de puestos de trabajo son informales, ¿no? Es una situación pues bastante difícil, ¿no? Las empresas, muchísimas son informales, no tributan, y esta situación pues pone al Estado peruano en una situación paupérrima, ante una situación de crisis, lo que hemos visto en este momento. ¿De qué nos ha servido ahorrar tanto tiempo, tanto sacrificio, ¿no? Si finalmente los ahorros de 30 años de esfuerzo de todos los peruanos se están yendo en mitigar los efectos de la pandemia, y además de manera desastrosa, ¿no? Porque también se ha visto de que somos uno de los peores países del mundo en cuanto a los resultados, en cuanto al manejo de la crisis, ¿no? Y esto es algo que no es culpa solo de los gobernantes actuales, no les podemos echar la culpa, es todo nuestro sistema, y es algo que viene desde muchos años atrás. Entonces, regresando un poco al tema, habíamos dicho de que el contrato de trabajo no está definido por leyes específicas, no está claramente definido, pero podemos remitirnos al artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 00397-TR, ¿no? Que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Este artículo 4 lo que señala es que en toda prestación personal de servicios subordinados y remunerados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Esa es la definición más cercana de un contrato de trabajo. Una presunción, ¿no? Una presunción es lo que define el contrato de trabajo. Que en toda prestación personal de servicios subordinados o remunerados presumimos la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Pero podemos extraer varias conclusiones de este cuerpo legal, ¿no? Primero, la existencia de 3 elementos en la relación de trabajo, ¿no? La prestación personal de servicios, ¿no? La dependencia o subordinación y la remuneración y salario, o salario. Cuando encontramos copulativamente y de manera simultánea estos 3 elementos, nos encontramos frente a una relación de trabajo independientemente a la suscripción o no de un documento, ¿no? Cuando a veces muchas personas cometen el error de conceptualizar al contrato de trabajo como un documento que contiene cuáles son las prestaciones que van a realizar el trabajador y el empleador. Señores, bueno, el contrato de trabajo no es ningún documento. El contrato de trabajo es un hecho jurídico. Es una realidad, ¿no? Donde se encuentran, como habíamos dicho, de manera simultánea y copulativa, la existencia de 3 elementos, ¿no? De 3 elementos fundamentales. La prestación personal de servicios, la dependencia o subordinación y la remuneración o salario. Y acá también hay que tener presente un hecho muy importante, ¿no? Que muchas veces, con la finalidad de evadir, ¿no? De evitar ciertos sobrecostos, ciertos gastos que implica el contrato de trabajo, muchos empleadores, el primero de ellos el Estado, suscribe contratos de locación de servicios con los trabajadores. Y esta es una situación ilegal, es una situación fraudulenta, ¿no?
no está amparado por la ley. Lamentablemente el Estado es el primero que lo hace, inclusive el Ministerio de Trabajo, ¿no? Contratar como locadores de servicios a trabajadores. Y acá hay un tema bien importante, ¿no? Que habíamos dicho que al estar presentes estos tres elementos, estaremos frente a una relación de trabajo. Y cuando hablamos de un contrato de locación de servicios, estamos hablando de un contrato muy parecido al contrato de trabajo, ¿no? Pero hay un elemento diferenciador entre uno y el otro. Que mientras en el contrato de trabajo uno de los elementos es la subordinación, es decir, la obligación del trabajador de acatar las órdenes que emanan del empleador, de prestar sus servicios bajo su dirección y la facultad del empleador de dirigir esa relación laboral, de dar órdenes y de sancionar a los trabajadores, ¿no? Este elemento que es la dependencia o subordinación, presente en los contratos de trabajo, ¿no? En el contrato de locación de servicios, ese elemento que es la subordinación no existe. Y a cambio, lo que encontramos es la independencia o no subordinación, ¿no? Mientras el trabajador es dependiente o subordinado, el locador de servicios es independiente y no es subordinado. Pero sí existen los otros elementos como son la prestación personal de servicios y la remuneración o salario. Sin embargo, para las personas que están agradeciendo a las personas que están presentes en esta disertación, así no exista un documento que defina esta relación como una relación laboral, cuando se encuentran los elementos que habíamos señalado, nos encontraremos frente a una relación de trabajo, ¿no? Acá está. Ahora, el trabajo tiene una protección especial por parte del Estado. Habíamos hablado de la relación asimétrica, ¿no? Por lo tanto, el Estado peruano, y en general los estados, le dan una protección especial al trabajo, y lo trata de manera distinta que otros derechos, de manera distinta al derecho civil, ¿no? Hay un principio protector, por ejemplo, que protege al trabajador frente a estas dificultades que genera la asimetría. Y bueno, el derecho al trabajo es un derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución, ¿no? Que establece que el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? El artículo 23 precisa que ninguna relación puede limitar el derecho de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ¿no? Entonces, de esta manera, se impone una salvaguarda especial para los derechos del trabajador, en concordancia además con el artículo 1 de la Constitución, que establece que la defensa de la persona humana y de la dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Con ello además se permite que el principio de igualdad surta efectos justamente en una relación asimétrica como la que se produce entre empresas y trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando pues de un derecho protegido constitucionalmente, y se considera el derecho al trabajo como un derecho que está integrado a la dignidad humana. Y nuestra Constitución, la Constitución de 1993, sigue una corriente filosófica, sociológica y jurídica muy antigua, ¿no? que establece, ¿no?, que el derecho a la dignidad es un derecho equiparable al derecho a la vida, muchas veces incluso colocado por encima del derecho a la vida, el derecho a la dignidad, ¿no? Por eso es que ahora en muchos países, incluso en el Perú, se está luchando hay muchos sectores que luchan por ciertos derechos que los colocan por encima del derecho a la vida, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto, ¿no? Que hay grupos que están luchando por ello, ¿no? Porque esta corriente presume que el derecho a la dignidad puede anteponerse incluso al derecho a la vida, ¿no? Es una corriente que, bueno, personalmente no la comparto,
pero es la que rige a nuestra Constitución y a muchos de los cuerpos legales del mundo. Entonces la Constitución protege al trabajador aún respecto de sus propios actos, ¿no? Cuando pretende renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le corresponde, evitando que por desconocimiento o ignorancia, sobre todo cuando hay amenaza, coacción, violencia por parte del empleador, se puede haber perjudicado, ¿no? Entonces, la Constitución protege al trabajador incluso respecto a sus actos propios, pues también está consagrado la irrenunciabilidad de derechos. También lo encontramos en la Constitución. Entonces, de los cuadros que habíamos visto hace un momento, de los elementos de la relación laboral y los elementos de la locación de servicios, podemos ver que el elemento que diferencia a ambos contratos, el elemento diferenciador respecto al contrato de trabajo, del contrato de locación de servicios, va a ser que mientras en el contrato de trabajo encontramos la subordinación o dependencia, en el contrato de locación de servicios vamos a encontrar a la independencia, ¿no? El locador de servicios es independiente al empleador, presta sus servicios de manera independiente. Entonces, según lo manifestado, según lo visto, hemos visto que en la práctica muchas veces el empleador encubre la relación laboral bajo la celebración de contratos civiles simulados. Ante dicha situación, el Tribunal Constitucional, en reiterada y permanente jurisprudencia, ha hecho uso del principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que en caso exista una discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye en los documentos, se debe preferir a lo que ocurre en la práctica, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Estamos señalando la sentencia del Tribunal Constitucional 1944-2002/AA/TC en su fundamento tercero, y está por todas, porque estamos hablando que es jurisprudencia reiterada y uniforme, ¿no? Cuando hay discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo que ocurre en los hechos, a lo que ocurre en la práctica. Y este principio de primacía de la realidad, ¿no? Lo rescatamos también, lo ha estudiado muchísimo, ha sido estudiado mucho por los grandes maestros laboralistas del mundo, ¿no? Acá mencionaremos a Américo Pla Rodríguez, que lo ha desarrollado ampliamente en su libro Los Principios Generales del Derecho del Trabajo. Entonces, existe también jurisprudencia mediante la cual se puede determinar si existe un contrato de trabajo encubierto mediante la celebración de un contrato civil, ¿no? Acá vamos a señalar, vamos a citar el expediente 020-69-2009. ¿Por qué hacemos esta revisión de los contratos? Porque en general los primeros que se han visto afectados, ¿no? Son aquellos que tienen contratos precarios, pues, ¿no? Los locadores de servicios. Es más fácil despedir a un locador de servicios porque su contrato es precario. Al menos eso es lo que estiman muchos empleadores. Pero sin embargo, ahora las personas están más informadas y vemos pues que muchos trabajadores que han sido contratados mediante contratos civiles, encubriendo una relación laboral, hacen valer sus derechos, acuden al Poder Judicial, al Ministerio de Trabajo, para poder reclamar, ¿no? El gran problema es que también, así como los hospitales están colapsados, así como están colapsados, como no tenemos oxígeno ni UCI, el Poder Judicial, y en especial la justicia laboral, está colapsada. Por eso actualmente un proceso ordinario laboral está durando entre 5 y 6 años, ¿no? 4 años como mínimo, porque las salas, por ejemplo, una sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, cuando un proceso llega a casación, lo resuelve en orden de llegada y está demorando 2 años y medio en resolver, ¿no? Y tranquilamente, ¿no? Si no hay mayores problemas, si no hay nulidades, si no hay mayores problemas entre la primera instancia y la segunda instancia, el proceso laboral va a durar aproximadamente 2 años o 2 años y medio, y a eso hay que sumarle los 2 años y medio de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema muchas veces anula las sentencias, y entonces esto entra en un círculo, y vemos casos, ¿no? Como un trabajador que fue recientemente publicado, pero un trabajador que trabajaba para una empresa de un candidato presidencial, que tardó 20 años su proceso, ¿no? 20 años para que se determine el pago de los beneficios sociales que se le adeudaban,
Esto ha ocurrido en el 2019, salió la sentencia y dicho sea de paso, todavía no se le paga, ¿no? Imagínense, esto también genera que haya muchísimos abusos, muchísimos problemas, porque el empleador sabe que puede dilatar por mucho tiempo los procesos laborales. Ahora, la base legal para el despido la encontramos en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, ¿no? Nosotros teníamos, con la Constitución de 1979, una estabilidad laboral absoluta. Sin embargo, a partir del gobierno del presidente Fujimori, ¿no? En el año 1991, se dicta el decreto legislativo 728 que estableció en uno de sus artículos la posibilidad de despedir al trabajador de manera arbitraria mediante el pago de una indemnización tarifada, ¿no? Esto varios años después, en el año 97, recién fue reglamentado mediante el decreto supremo 003-97-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Y que establece pues esta situación, ¿no? La posibilidad de despedir al trabajador mediante el pago de una indemnización equivalente a sueldo y medio por año trabajado, con un tope de 12 remuneraciones, ¿no? Posteriormente, mediante las sentencias, sobre todo mediante las sentencias que ha ido dictando la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, se ha interpretado de manera sistemática estas normas y se ha visto pues que en este momento tenemos ya no habíamos perdido la estabilidad laboral y ahora tenemos una estabilidad de salida relativa, ¿no? Se puede despedir al trabajador siempre y cuando exista una justificación, ¿no? Acá hay un problema también, ¿no? Una causa justa relacionada con la capacidad o conducta. Sin embargo, las normas no hablan mucho de las causas económicas estructurales. ¿Qué hace una empresa que no factura hace un año, ¿no? Y que tiene a los trabajadores en suspensión perfecta, muchos de ellos, de repente, personas de riesgo, a los cuales considero que de manera injusta, ¿no? Se ha negado la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo desaprueba las suspensiones perfectas respecto a trabajadores del grupo de riesgo, haciendo que recaiga sobre las espaldas del empleador el pago de remuneraciones por prestaciones laborales que en realidad no se han realizado. Está bien, ¿no? Acá hay un tema social, un tema humano. Tenemos que ver cómo sobreviven estas personas, especialmente si son del grupo de riesgo. Pero es una responsabilidad que de ninguna manera debería recaer sobre los empleadores, ¿no? En todo caso, es una responsabilidad que debería ser asumida por el Estado, porque el empleador, digamos, la responsabilidad social que tiene el empleador tiene un límite, ¿no? Hay casos de empleadores pues, que tienen a cientos de trabajadores dentro del grupo de riesgo y que los tienen y que no han podido aplicar suspensiones perfectas y les han sido denegadas, ¿no? Es un tema, como decíamos, ¿no? Si bien es cierto que hay un tema humano, un tema social, estos trabajadores no se pueden quedar sin remuneraciones, esta responsabilidad social no puede recaer sobre el empleador, que lo que está haciendo es una actividad empresarial, es un negocio, ¿no? ¿Por qué tendría que asumir remuneraciones por prestaciones que no se están realizando? Claro, en la práctica se supone que lo que tienen que otorgar es una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Pero ¿cómo compensas un año de trabajo? Estamos hablando de un imposible, no hay forma de compensar un año de trabajo, ¿no? Entonces hay muchas fórmulas que se pueden aplicar en este sentido, ¿no? Hay muchas fórmulas como tratar de remuneraciones, digamos, de posibilidades. Sin embargo, no ¿qué ocurre si llega a un acuerdo? Y en este caso, existe jurisprudencia que el empleador reduzca de bilateral las remuneraciones.
otra de las consecuencias, pues, pero también con los grandes beneficios, ¿no? Realmente hay muchísimos beneficios en el uso de la tecnología. Entonces, continuamos. Correcto. Entonces, la base legal del despido lo tenemos en el Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 0397-TR, que fue publicado el 27 de marzo del 97. ¿No? Entonces, a partir de ahí, especialmente a partir del año 2000, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional empezaron a resolver varios casos y a emitir jurisprudencia respecto a la estabilidad en el trabajo. ¿No? Este es el artículo 4 del que habíamos hablado, que es el marco que regula el contrato de trabajo, ¿no? Donde están los 3 elementos de la relación laboral, ¿no? El artículo 34, que consagra pues el derecho a despedir de manera arbitraria, ¿no? El artículo 34 dice que si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación por el daño sufrido, ¿no? La jurisprudencia ya ha ido modificando esto porque actualmente se están resolviendo casos que además de la indemnización por despido, se está pagando indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Daño moral, lucro cesante, en fin, ¿no? Cuando se ven vulnerados otros derechos aparte del derecho constitucional al trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las causales de extinción del contrato de trabajo, ¿no? La primera es el fallecimiento. Lógicamente, si el empleador o el trabajador pierden la vida, ¿no? Cuando el empleador es persona natural, eso va a extinguir el contrato de trabajo. Estas causas de extinción que estamos viendo no generan la obligación de pagar una indemnización, ¿no? La indemnización es por despido arbitrario, pero el contrato se extingue también por otras razones, ¿no? Fallecimiento del trabajador o empleador. Dentro del marco de la pandemia hay muchos trabajadores y empleadores que han perdido la vida, eso no genera derecho a una indemnización, ¿no? La renuncia o retiro voluntario del trabajador tampoco genera la obligación ni el derecho de una indemnización. La terminación de obra, servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Y este es un punto aparte, ¿no? Acá tenemos una realidad, ¿no? Que más del 90%, me atrevería a decir que más del 95% de contratos sujetos a modalidad son celebrados con rasgos fraudulentos, ¿no? Son contratos que no han sido celebrados conforme a ley, porque estos contratos sujetos a modalidad solamente están justificados cuando la prestación es temporal, ¿no? Acá se aplica el principio de causalidad. Mientras subsista la causa, la causa, ¿no? Que genere el puesto de trabajo, subsiste la obligación del empleador de seguir contratando con el trabajador, ¿no? El contrato de obra, por ejemplo, que es un contrato a plazo, ¿no? Es un contrato que se termina cuando se termina la obra, cuando se presta un servicio específico también, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, no? Los bancos, las empresas en general, sobre todo grandes empresas, contratan a sus trabajadores con contratos a plazo fijo cuando la prestación es una prestación permanente. Y ni siquiera señalan en el contrato la causa objetiva que justifica la contratación a plazo fijo o la contratación modal, ¿no? Esta situación lo que permite es que ese contrato, lo que va a ocasionar es que el contrato sea considerado un contrato fraudulento, ¿no? Y un contrato desnaturalizado, y que va a traer consigo como consecuencia que el contrato sea considerado a plazo indeterminado. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos en una situación de crisis, muchas empresas lo que están recurriendo es, en vez de despedir a los trabajadores que tienen un contrato formal permanente, aquellos trabajadores que han sido contratados a plazo fijo, entre paréntesis, ¿no? Porque estamos hablando que la mayoría son fraudulentos, lo que prefieren es extinguir el contrato por vencimiento de plazo, ¿no? Y el trabajador, si acude a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Al Poder Judicial, va a poder desnaturalizar ese contrato si no se señala de manera correcta y de manera precisa, ¿no? Y no es real la causa objetiva que ocasionó esa contratación modal. El mutuo disenso, ¿no? Es cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para extinguir su contrato de trabajo.
La invalidez absoluta permanente, ¿no? Un trabajador que queda discapacitado también es una causal para extinguir el contrato de trabajo. La jubilación, por supuesto, y el despido en los casos y formas permitidos por ley, ¿no? También tenemos la terminación de la relación laboral por causas objetivas en casos y formas permitidos por la ley, ¿no? Y acá hay una causal objetiva, una situación de caso fortuito y fuerza mayor. A lo que están recurriendo, lo que ha recurrido el Estado es darle la posibilidad al empleador que en vez de despedir a los trabajadores, opte por suspender de manera perfecta el contrato de trabajo, ¿no? De esa manera, pues, se evita que se despida al trabajador, pero el trabajador no percibe remuneración, ¿no? Esporádicamente, este año, en 3 oportunidades, el año pasado se dieron bonos para los trabajadores que tenían salarios hasta un límite, y este año se está estableciendo bonos también para los trabajadores en esa condición, ¿no? Pero no es suficiente. De todas maneras, ayuda un poco a mitigar, ¿no? Que es lo que se pretende. No se puede solucionar, pero lo que se trata es de mitigar los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Para trabajadores y empleadores. Entonces, hemos visto pues las causales de extinción del contrato de trabajo. El despido, hay muchas limitaciones para el despido en el Perú. Hemos visto que hay una estabilidad laboral relativa, y diríamos que es cuasi absoluta, ¿no? Por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque se está limitando la posibilidad de despedir al trabajador por causas relacionadas con su capacidad o conducta, ¿no? Entonces, cuando se despide al trabajador por una causa relacionada a su capacidad o conducta, no hay lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario, sí se tiene que pagar una indemnización, ¿no? Pero, sin embargo, también jurisprudencia reiterada y uniforme está señalando que el despido, jurisprudencia reiterada señala que el trabajador puede, ante un despido arbitrario, solicitar opcionalmente el pago de la indemnización o su reposición en el puesto de trabajo. Y cuando se solicita la reposición, trae consigo también el pago de lucro cesante, ¿no? Que equivale a las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que dejó de trabajar, ¿no? Entonces se genera una contingencia bastante grave, ¿no? ¿Qué es el despido? Es la decisión unilateral del empleador de dar por concluido el contrato de trabajo, ¿no? Ya vimos que el despido por causa justa no da lugar al pago de una indemnización. El artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece cuáles son las causas justas para el despido, ¿no? Y acá vemos, pues, son varias las causas, pues, para un trabajador, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los despidos, ¿no? El despido justificado, y lo podemos clasificar en el despido ad nutum, ¿no? Es el despido sin causa, que se puede producir cuando no se ha superado el periodo de prueba, o también de acuerdo a un reciente pleno, el Pleno Jurisdiccional Laboral del 2019, se puede despedir a trabajadores de dirección o de confianza sin pagar indemnización, porque se considera que la pérdida de confianza, ¿no? Es una causa justa, ¿no? La confianza es un elemento esencial del contrato de los trabajadores de confianza o dirección. Y perdida esta confianza, sin tener que establecerse por qué, se puede despedir al trabajador sin pagar indemnización. Perdón. El artículo 23 habla acerca de también cuáles son las causas de despido relacionadas con la capacidad, ¿no? El rendimiento deficiente, ¿no? El detrimento de las facultades físicas o mentales, o la negativa del trabajador a someterse a exámenes médicos o cumplir con medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes, ¿no? El artículo 25 señala cuáles son las causas, cuáles son las faltas graves, ¿no? No lo vamos a analizar ahora, pero las faltas graves están tipificadas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-T. No las vamos a revisar, ¿no? Pero sí son varias, ¿no? Como por ejemplo el quebrantamiento de la buena fe laboral, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo,
la disminución del liberado reiterada en el rendimiento de las labores, ¿no? La apropiación de los bienes del empleador o de los servicios que están bajo la custodia, ¿no? La retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio de terceros, ¿no? El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, ¿no? La información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio, obtener ventaja, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las causales. Tenemos también el despido nulo, ¿no? El despido nulo acarrea el retrotraer, ¿no? La nulidad del despido, cuando se declara judicialmente la nulidad del despido, trae como consecuencia retrotraer las cosas al estado inicial, es decir, reponer al trabajador en el puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir. Es una contingencia bastante grave, ¿no? Bastante onerosa para el empleador cuando se declara el despido nulo, y este se produce, por ejemplo, a los trabajadores que están afiliados a un sindicato, ¿no? O son candidatos o representantes, ¿no? Del sindicato, a los que se les despide como consecuencia de presentar una queja o un proceso en contra del empleador, los despidos que son por causa de discriminación, por razones de sexo, raza, religión, opinión o idioma, ¿no? Cuando se despide a trabajadores embarazadas o a trabajadores con HIV, ¿no? Ese es el despido nulo. Tenemos también el despido indirecto, ¿no? Que es cuando el trabajador es acosado, ¿no? El empleador comete actos de hostilidad contra el trabajador y se entiende como una forma indirecta de dar por concluido el vínculo laboral, porque lo que se quiere es obligar al empleado, al trabajador, a huir del centro de trabajo. Se pretende forzar la extinción del contrato de trabajo. Entonces, cuando se demuestra estos actos de hostilidad que están tipificados en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Como son la falta del pago de la remuneración, por ejemplo, la reducción de categoría o de remuneración inmotivada, ¿no? U otras causales, estos actos de hostilidad lo que traen consigo es que el trabajador pueda declararse despedido y exigir al empleador, por la vía judicial, el pago de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Ahora, habíamos visto que tanto los despidos injustificados, arbitrarios, son considerados violatorios de derechos fundamentales y son considerados ilegales, ¿no? No vamos a ver estos temas, de repente van a ser motivo de alguna otra reunión. Estamos viendo solamente lo que es el marco de la pandemia en este momento, ¿no? Está el despido incausado también, que genera pues severas, ¿no? Graves contingencias, onerosas contingencias económicas para el empleador, porque cuando el despido es incausado también acarrea la reposición y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios materializados en el lucro cesante, equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir. Muchas veces este proceso, desde que se inicia el proceso hasta la reposición, se tarda un año, no, perdón, hasta 5 años o más. Imagínense cuántos sueldos se tienen que pagar al trabajador cuando es repuesto, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando uno es empleador de la forma como se extingue la relación laboral. Mi recomendación es tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores, ¿no? Si la empresa no está funcionando, no va a poder seguir siendo operativa, una sugerencia es llegar a un acuerdo con el trabajador para poder extinguir la relación laboral. De repente llegar a un término medio. Si esto no pudiera ser posible y se tiene que despedir a una gran cantidad de trabajadores, ¿no? A veces incluso hay que cerrar la empresa, se puede aplicar también lo que son los ceses colectivos. Sin embargo, en el marco de la pandemia, ¿no? En el marco normativo dictado por la pandemia, no es recomendable aplicar, ¿no? No es recomendable aplicar el despido, aplicar los ceses colectivos, ¿no? Salvo que la empresa pues se declare en quiebra y ahí se puede aplicar, ¿no? Pero están siendo rechazados también los ceses colectivos en el marco de la pandemia porque se considera una medida menos gravosa el aplicar la suspensión perfecta de labores, que como se sabe, recientemente se ha dictado un dispositivo que permite ampliarla hasta el 2 de octubre del presente año, ¿no? Hasta 30 días después de finalizado el estado de emergencia, que es el 2 de octubre de este año. Nos habíamos pasado el tema del despido fraudulento, tampoco es una recomendación imputarle una falta grave al trabajador que no ha cometido o que no se encuentra tipificada, puede generar graves contingencias para el empleador.
¿no? Porque se considera pues que el despido es fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño y de manera contraria a la rectitud de las relaciones laborales, imputándole faltas graves que no ha cometido, ¿no? Siguiendo con los cánones procedimentales, pero se imputa al trabajador hechos inexistentes, falsos, imaginarios, o se le atribuye una falta no tipificada en la ley, vulnerando el principio de tipicidad, ¿no? Eso también trae como consecuencia la reposición en el puesto de trabajo y el resarcimiento por los daños que se hayan causado. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios? Ya vamos a terminar, ¿no? Y de repente, si alguien quiere hacer preguntas, ¿cuáles son los principales cambios que se han producido en la normativa laboral como consecuencia de la pandemia? Se han dictado más de 1.800 dispositivos legales de diversa índole con relación al estado de emergencia, ¿no? Las modificaciones más importantes producidas en este periodo se relacionan con la posibilidad de desarrollar trabajo remoto, pues esta figura no existía en el Perú, ¿no? Se ha reglamentado también el teletrabajo, y también podríamos hablar de la aplicación de la suspensión perfecta, ¿no? A partir del estado de emergencia se expidió nueva normativa para el trabajo remoto, válida mientras se encuentre vigente el estado de emergencia sanitaria, y también para el teletrabajo, ¿no? En materia de despidos, hasta la quincena del mes de abril del año 2020, digamos que hubo una primera fase donde todos los trabajadores, ¿no? Salvo aquellos que desarrollaban labores esenciales, se les aplicó una licencia con goce de haber sujeta a compensación, ¿no? Desde que se inicia, ¿no? Marzo hasta la quincena de abril, o incluso luego se extiende hasta mayo, se aplica una licencia con goce de haber sujeta a compensación. El 14 de abril se aprueba el decreto de urgencia 038-2020 que estableció la posibilidad de implementar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Esta norma establece que los empleadores pueden pactar con sus trabajadores medidas alternativas, y en caso no se puedan aplicar estas medidas alternativas, en caso no prosperen estas conversaciones, se puede aplicar la suspensión perfecta de labores. Se estableció que esto debía ser reglamentado por el Ministerio de Trabajo, pero muchas empresas no esperaron la reglamentación, que recién salió el 1 de abril, y aplicaron de manera defectuosa la suspensión perfecta de labores, lo que ocasionó que muchas de estas suspensiones sean consideradas como no presentadas o hayan sido rechazadas, ¿no? Posteriormente, se dicta el Decreto Supremo 011-2020, que reglamenta, de alguna manera, pues lo que es la suspensión perfecta. Y posteriormente se dicta el Decreto Supremo 015-2020-TR, que establece algunas nuevas medidas, ¿no? Y normas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Decreto Supremo 011, lo más resaltante es que se obliga al empleador a agotar las posibilidades, ¿no? A establecer acuerdos y adoptar de manera preferente cualquiera de las 4 medidas que estamos viendo, ¿no? El otorgamiento de vacaciones vencidas, el adelanto de vacaciones y la reducción de la jornada de trabajo con la consecuente reducción de remuneración, o el pactar la reducción de remuneraciones, ¿no? Estableciendo como una limitante que la reducción no sea menor a la remuneración mínima vital. Sin embargo, estas medidas pues no han sido suficientes, ¿no? ¿Y qué ocurre con las pequeñas empresas o empresas que están totalmente paralizadas, ¿no? Hay muchas empresas que no facturan, que facturan 0 desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces no es viable tampoco otorgar estas, digamos, cualquiera de estas opciones. Entonces lo que estableció el gobierno es que si la facturación estableció ciertos ratios, ¿no? O que si la facturación era igual a 0, o si tuviera menos de 100 trabajadores, con el Decreto Supremo 015-2020-TR, el empleador podía aplicar la suspensión perfecta de labores sin la obligatoriedad de ir a estas medidas alternativas de manera previa, ¿no? Sin embargo, lo que se vio en la práctica es que la mayoría de suspensiones perfectas fueron rechazadas, ¿no? Y se han generado pues una serie de conflictos entre trabajadores y empleadores, ¿no? Y estas suspensiones perfectas rechazadas se han judicializado, lo que ha aumentado pues la sobrecarga en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ya para terminar, mi recomendación, tanto para trabajadores como empleadores,
es que, bueno, si estamos viendo que la empresa no da para más, traten de llegar a un acuerdo, a un entendimiento para extinguir la relación laboral, ¿no? De repente reconociendo ambas partes, cediendo de manera, digamos, dentro de lo que la ley permite, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo armonioso, porque peor va a ser, ¿no? Peor va a ser que se negocie o que se trate de cobrar a una empresa quebrada, ¿no? Si uno es trabajador y el empleador le está ofreciendo, mira, no te voy a dar toda tu indemnización, te puedo dar la mitad, y vemos que la empresa está a punto de quebrar, como trabajador de repente la opción es aceptar, ¿no? Sería una recomendación. Y si estamos como empleadores y vemos que estamos en esta situación, agotar estas posibilidades con los trabajadores, ¿no? Ver esta posibilidad. Y si no fuera posible, si estamos en el lugar de empleador, hay otras alternativas. El aplicar los ceses colectivos, por ejemplo, ¿no? El aplicar los ceses colectivos, eso sí, una vez terminada la suspensión perfecta de labores, ¿no? O también la extinción del contrato de trabajo por causas estructurales y económicas. Sin embargo, estas causas estructurales y económicas no están bien reglamentadas, ¿no? Acá mi recomendación es que acudan a un buen estudio de abogados para que se asesoren de cómo poder extinguir esta relación laboral, que en realidad no ha sido extinta por el deseo de poner fin a la relación laboral, sino que situaciones fortuitas y de causa mayor y de fuerza mayor están llevando pues a esta crisis, a estas dificultades, ¿no? que están obligando a extinguir muchos contratos de trabajo. Entonces, nuevamente, agradeciendo la gentil invitación para esta conferencia, vamos a ponerle fin. Sin embargo, si tienen alguna pregunta que formular, yo estaré encantado de absolverla. Bien, doctor Dieter, muchísimas gracias, doctor, por su disertación en esta noche. Creo que ha sido para todos muy claro el aspecto que usted ha manifestado. Y, doctor, oportunamente le vamos a enviar también, como comentamos, su certificado por la institución APROJUC, que en este caso, doctor, le agradece su participación en esta noche. Bien, doctor, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a usted. Si no hay Muchas gracias, doctor. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión, doctor, y invitarlos a la siguiente semana, que tendremos también un tema muy interesante. Bien, doctor, muchas gracias a usted también, al expositor anterior. Gracias, hasta luego. Oportunidad. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.